El sol caía de frente sobre el mercado municipal aquel sábado de septiembre, iluminando las lonas verdes y rojas que cubrían los puestos repletos de jitomates, chiles, mangos y carne fresca. El bullicio era un rugido constante, pregones de Minjorensitabn, vendedores, regateos de clientas, el chillido metálico de cuchillos afilados sobre piedras. El aire estaba cargado de olores mezclados, dulces y ácidos, el perfume de las guayabas maduras, la grasa chisporroteante de los tacos de carnitas, el humo de un brasero viejo. A un costado, medio oculto entre montones de cajas de plástico, se levantaba el taller improvisado de Andrea, techo de lámina oxidada, paredes a medio pintar, un piso de tierra manchado de aceite y charcos de agua que reflejaban pedazos de cielo. Allí, en medio del caos pintoresco del pueblo, resonaban los golpes secos de una llave inglesa contra un bloque de motor. Andrea, con las manos ennegrecidas, los antebrazos marcados de cicatrices y el cabello recogido en una trenza apretada, luchaba contra un tornillo atorado. Sus botas gastadas se hundían en el polvo húmedo mientras mascaba silencio. A 1 metro de distancia, Valentina, su hija de 6 años, coloreaba en un cuaderno apoyado sobre una llanta, dibujando con crayones un Maserati rojo que parecía soñar con velocidad. «Este será tuyo, mamá», murmuró la niña sin despegar la vista del papel. Andrea la escuchó, pero no respondió. La voz se le quebraba antes de nacer. Fue entonces cuando un rugido distinto interrumpió el murmullo del mercado. Un auto de lujo, brillante, metálico, un BMW Serie 7 último modelo, se abrió paso entre los puestos, provocando miradas de asombro y chiflidos de sarcasmo. El coche se detuvo justo frente al taller de lámina, levantando polvo y apagando por un instante los gritos del mercado. Del vehículo descendió un hombre de traje gris Oxford, zapatos italianos relucientes, lentes oscuros y sonrisa ladeada. Miró alrededor con desdén, como si el mercado entero apestara, y luego se detuvo frente a Andrea, que apenas levantaba la vista, aún con la llave inglesa en la mano. «Dicen que aquí arreglan cualquier cosa», dijo en voz alta, asegurándose de que los vendedores a su alrededor lo escucharan. Su tono era un filo de burla. Andrea tragó saliva, se limpió el sudor con el dorso de la mano grasienta y respondió, con serenidad: «Veremos qué tiene su carro, señor». El hombre rió echando la cabeza hacia atrás. «Si logras arreglarlo, te pago, aunque sea con verduras, ¿te parece?», dijo con voz grave. Las carcajadas estallaron entre los puestos. Algunos vendedores repitieron la frase en eco, disfrutando de la humillación pública. Andrea bajó la mirada. Valentina, apretando el crayón contra el cuaderno, susurró: «Un día vendrás en un coche mejor, mamá». Su voz tembló, pero fue clara como un golpe de campana en medio del mercado. «Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo». El murmullo de las risas se mezclaba con el sonido de gallinas escapando entre los puestos, como si hasta los animales participaran de la burla. Andrea sintió un ardor en el pecho, un nudo que le subía por la garganta. Apretó con fuerza la llave inglesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El hombre del traje se cruzó de brazos, disfrutando del espectáculo, mientras otros, clientes del mercado, cuchicheaban frases como «mecánica mujer», «seguro es un chiste», o «ni en las agencias pudieron», «¿qué hará aquí entre tomates y chiles?». El piso de tierra parecía tragarse los pies de Andrea. Cada palabra le pesaba como si el aire se hubiera vuelto plomo. Miró a Valentina. La niña mordía su crayón, con los ojos brillosos de lágrimas que se negaban a caer. Andrea respiró hondo, se inclinó sobre el cofre del BMW y con movimientos firmes pero nerviosos revisó el motor.
Sabía exactamente lo que pasaba. Una falla en el sensor de temperatura que bloqueaba la ignición. Ajustó cables, limpió contactos y giró el switch. El rugido volvió a la vida, profundo y limpio. El BMW vibró orgulloso, como un animal domado. Andrea dio un paso atrás, se secó la frente con el antebrazo y murmuró: «Está listo». El hombre arqueó una ceja, sorprendido por unos segundos, pero enseguida recuperó su sonrisa arrogante. «¿Y ahora qué?», dijo. «¿Me vas a cobrar con jitomates?». Los aplausos espontáneos de algunos niños del mercado fueron ahogados por las risas sarcásticas de adultos. Andrea sintió que la victoria técnica se esfumaba como humo. Lo que debía ser un instante de dignidad se convirtió en un nuevo golpe. El cliente guardó sus lentes oscuros en el bolsillo del saco, abrió la puerta del coche y agregó: «Gracias por la anécdota, mujer. Se la contaré a mis amigos en el club». Las ruedas levantaron tierra al partir, dejando atrás un silencio incómodo. Andrea permaneció inmóvil con la mirada fija en el suelo, las manos todavía manchadas de grasa temblando. Entonces escuchó la voz suave de Valentina, esta vez quebrada: «Mamá, no importa, yo sé que un día vas a tener un coche más bonito que ese». Andrea la miró, y lo que vio en esos ojos enormes no era tristeza sino fe absoluta. Una fe que dolía y al mismo tiempo encendía algo que llevaba apagado años. Aquella noche en la casita detrás del taller, Andrea no pudo dormir. El eco de las risas, la imagen de Valentina apretando su crayón y la frase «un día vas a tener un coche mejor», la persiguieron hasta que, con los primeros gallos, tomó una decisión que cambiaría su vida. El domingo amaneció con un cielo nublado y un aire espeso que olía a tierra húmeda y leña recién encendida. Andrea salió al patio trasero de su pequeña casa, donde un viejo chasis oxidado descansaba, cubierto por una lona deshilachada. Era un carro abandonado que un vecino había dejado allí hacía meses, casi como basura. Lo miró con nuevos ojos. No era un montón de fierros, sino una posibilidad. Tomó una libreta escolar usada de Valentina y comenzó a dibujar esquemas, a anotar piezas, tiempos, costos. Sabía que no podía hacerlo sola, necesitaba dinero, aunque fuera poco. A mediodía, después de servir a su hija un plato de frijoles con tortillas, se sentó frente a un prestamista local en la esquina de la plaza. El hombre con sombrero ancho y camisa de lino la escuchó en silencio, fumando un cigarro barato. «Te presto 10,000 pesos, Andrea», dijo al final, «pero si en 3 meses no pagas, me quedo con el terreno del taller». Andrea sintió un escalofrío, pero asintió. Firmó con manos temblorosas. Cuando regresó al taller con el dinero en efectivo, lo guardó en una caja metálica debajo de su cama. Esa noche, mientras el pueblo dormía, retiró la lona del chasis y empezó a trabajar, iluminada solo por un foco amarillo colgado de un cable desnudo. Valentina, en pijama y con los pies descalzos, se sentó en una banquita improvisada con 2 ladrillos y una tabla. Observaba a su madre apretar tuercas, limpiar piezas, revisar manuales viejos que había conseguido en la biblioteca municipal. «¿Puedo ayudarte, mamá?», preguntó. Andrea sonrió cansada y le dio un trapo. «Limpia estas bujías». La niña las frotó con cuidado, como si fueran tesoros. Entre risas tímidas y silencios pesados, madre e hija compartieron esa primera noche de trabajo. El chirrido de las herramientas era como una canción de esperanza. Afuera los perros ladraban a la distancia, el viento agitaba las lonas del mercado, pero dentro de ese taller de lámina se encendía otra llama. La fe de una niña convertida en motor y la determinación de una madre que por primera vez en años levantaba la cabeza sin miedo.
Andrea se repitió en silencio como un mantra: no me volverán a humillar delante de mi hija. Esa promesa quedó grabada en el aire espeso de la madrugada. El lunes, el mercado recuperó su bullicio habitual. Los vendedores gritaban ofertas: de jitomates a 10 el kilo. Los niños corrían detrás de pelotas improvisadas y las señoras se regañaban por un lugar en la fila de las tortillas. Andrea, sin dormir más de 3 horas, abrió el taller con la espalda dolorida pero el espíritu encendido. A los ojos de todos parecía la misma: ropa manchada de aceite, cabello recogido a la carrera, manos ásperas. Pero dentro de ella algo había cambiado. Ya no se movía solo por necesidad, sino por un propósito que respiraba en cada gesto de Valentina. Esa mañana atendió 3 bicicletas, una moto vieja y un coche de un cliente habitual. Nadie notó la diferencia, salvo su hija, que en medio del ruido del mercado le dijo bajito: «Mamá, ahora caminas más rápido». Andrea se limitó a sonreír con la mirada fija en el suelo, pero su corazón latía con una fuerza desconocida. Cada peso ganado se apartaba en un frasco de vidrio, destinado a comprar piezas para el chasis abandonado. Por las noches, el taller se transformaba en un santuario secreto. Andrea y Valentina cenaban lo justo: arroz blanco con frijoles refritos, agua de Jamaica aguada. Luego madre e hija regresaban al patio, donde el viejo chasis esperaba bajo la luz amarilla. Andrea desmontaba, limpiaba, ajustaba. Valentina sostenía linternas, alcanzaba tornillos, dibujaba en su cuaderno versiones coloridas del coche que algún día sería real. Entre ellas nacía una complicidad silenciosa, un vínculo de resistencia. Pero los obstáculos también se multiplicaban. Una noche, un vecino pasó frente al taller y murmuró lo bastante alto para que Andrea escuchara: «Esa mujer se va a quedar loca. ¿Cree que va a salir del mercado con fierros viejos?». Otros repetían que ese no era trabajo para una madre sola, que lo mejor sería que buscara empleo como empleada doméstica. Andrea tragaba veneno en silencio, pero cada palabra de burla se transformaba en más horas de trabajo. El chirrido de la llave inglesa era su respuesta. Valentina, con sus ojitos brillantes, la miraba como si ya condujera aquel Maserati que soñaban juntas. Con el paso de las semanas, el proyecto comenzó a devorar no solo las noches, sino también la tranquilidad de Andrea. Cada día debía atender el taller para pagar deudas mínimas, y al caer la tarde, se sumergía en el laberinto de cables, cilindros y piezas oxidadas. Su cuerpo se resentía, los dedos hinchados, la espalda arqueada, los ojos rojos por falta de sueño. Sin embargo, cuando veía a Valentina dormida en una manta al costado del coche, con el cuaderno abierto sobre el pecho mostrando dibujos de autos brillantes, el cansancio se convertía en combustible. Fue entonces cuando Andrea decidió dar un paso audaz. Comenzó a grabar con un teléfono viejo cada parte del proceso, sin edición ni adornos, solo su voz explicando, sus manos mostrando, y la risa de su hija apareciendo como fondo. Subió los videos a redes sociales con títulos sencillos: «Mecánica madre soltera restaurando un sueño». Al principio, las visualizaciones eran pocas, apenas decenas. Pero pronto, algunos comentarios de aliento comenzaron a aparecer. «Eres inspiración. Mi madre también luchó sola». Andrea los leía en silencio, con los ojos húmedos, mientras Valentina saltaba de alegría al ver corazones en la pantalla. El viento cambió una madrugada de octubre. Mientras ajustaba el sistema de frenos, una chispa cayó sobre un trapo impregnado de gasolina. En segundos, una llama creció como monstruo devorador. Andrea intentó sofocarla con una manta, pero el fuego se aferraba.
El humo denso llenó el taller y Valentina gritaba con voz aguda: «¡Mamá, el coche!». Andrea, tosiendo, logró apagarlo con un balde de agua, pero parte del cableado quedó destruido, ennegrecido como ceniza. Se dejó caer de rodillas con las manos temblando. El eco de los murmullos del pueblo resonaba en su cabeza. «Está loca, nunca lo logrará». Valentina se acercó, con los ojos llorosos pero firmes. Le tomó la cara entre las manos manchadas de crayón y dijo: «No pares, mamá, ese auto es nuestro». Andrea cerró los ojos. Esa frase tan pequeña y tan gigante fue como un respiro que apagó la desesperación. Al amanecer, aún con el humo impregnado en el techo de lámina, volvió a levantar la llave inglesa. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión. El prestamista apareció un martes por la mañana, sombrero ladeado, mirada fría, recordándole que el primer plazo vencía pronto. 3,000 pesos en 2 semanas, o el terreno será mío, dijo, dejando una colilla encendida que aplastó contra el piso de tierra del taller. Andrea sintió un nudo en el estómago. Apenas reunía lo suficiente para comida y piezas. Esa tarde, mientras reparaba una moto desvencijada, escuchó a 2 clientes cuchicheando afuera. «Se va a quedar sin nada. ¿No ves que ni duerme? Lo que hace por orgullo, mejor vendería ese chasis como fierro viejo». Andrea fingió no oír, pero cada palabra era un martillazo en su pecho. Al caer la noche, después de darle a Valentina una sopa aguada de fideos, se sentó junto al auto y pasó las manos por el metal chamuscado. El olor a humo aún impregnaba el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no dejaba caer frente a nadie. «¿Y si están en lo cierto?», murmuró. Pero entonces encontró el cuaderno de su hija, abierto en una nueva página. Un Maserati azul eléctrico con 2 figuras dentro, ella y Valentina sonriendo. Andrea apretó los dientes y decidió que no cedería. El cuerpo comenzó a traicionarla. Ojeras profundas, manos agrietadas, tos persistente. Aún así, cada mañana abría el taller, atendía lo que entrara, y cada noche, bajo el foco amarillo, seguía con el Maserati. Valentina insistía en ayudar, aunque su voz se volvió más débil, hasta que una madrugada la niña despertó con fiebre alta. Andrea la cargó en brazos, corriendo entre los pasillos oscuros del mercado hasta la clínica rural. El médico, un hombre mayor con bata arrugada, le dijo con seriedad: «Es bronquitis, necesita reposo y medicinas que no son baratas». Andrea sintió que el mundo se le desplomaba. No podía fallarle a su hija, no ahora. Con el poco dinero que tenía, compró antibióticos y de regreso al taller se quedó horas viéndola dormir en un catre junto al coche. El rugido del mercado al amanecer llegaba amortiguado por las paredes de lámina. Andrea, con los ojos rojos, entendió que no solo luchaba por un auto. Luchaba por demostrarle a Valentina que su fe no era en vano. La enfermedad de Valentina se convirtió en un nuevo reloj que marcaba cada decisión de Andrea. Entre turnos, en el taller y madrugadas frente al Maserati, corría a la farmacia a buscar jarabes, improvisaba vaporizaciones con agua caliente y eucalipto y dormía a su lado, contando su respiración como si fuera un metrónomo de esperanza. El dinero se escurría como agua entre los dedos. Para cubrir los medicamentos, Andrea aceptaba cualquier reparación, desde bicicletas oxidadas hasta ventiladores viejos. Una tarde, mientras cambiaba la llanta de un bocho destartalado, un grupo de comerciantes del mercado se reunió a observarla. ¿De qué le sirve tanto esfuerzo? Su hija está enferma y ese carro nunca arrancará, comentó una mujer con tono de lástima. Andrea, cubierta de sudor y tierra, no respondió. Solo levantó el bocho con más fuerza
y terminó el trabajo. Esa noche Valentina, con voz débil, le dijo: «Mamá, cuando me cure quiero ir contigo a la feria de autos. Quiero que todos vean lo que puedes hacer». Andrea se quedó en silencio largo rato, acariciando la frente húmeda de su hija. Esa frase se le clavó como un compromiso. El canal de videos comenzó a crecer sin que Andrea lo buscara. Uno de los clips, donde Valentina aparecía explicando con sus palabras infantiles cómo funcionaba una bujía, se volvió viral entre grupos de mujeres en redes sociales. Llegaron mensajes de aliento desde lugares que Andrea ni imaginaba. Monterrey, Bogotá, Los Ángeles. «Eres inspiración. Tu niña es luz. No pares, Andrea». Ella, incrédula, leía cada mensaje en la pantalla agrietada de su celular. Valentina, sentada a su lado, sonreía con los ojos grandes, repitiendo: «¿Ves, mamá? Ya nos están viendo». Poco a poco, vecinos que antes la criticaban empezaron a observar con respeto contenido sus avances. Sin embargo, el prestamista regresaba con puntualidad cruel, recordándole que la deuda crecía. Andrea sabía que no podía detenerse. Cada tornillo ajustado era también una batalla contra el tiempo, contra la enfermedad de su hija y contra la incredulidad de un pueblo entero. El invierno llegó al pueblo con ráfagas de aire frío que hacían crujir las láminas del techo. Andrea trabajaba con chamarras prestadas y guantes rotos, mientras Valentina tosía envuelta en cobijas a un costado del taller. El Maserati, aunque todavía incompleto, ya mostraba una silueta imponente. La carrocería brillaba bajo el óxido removido y algunas piezas recicladas daban forma a un futuro que parecía cercano. Cada noche, Andrea acariciaba el volante como quien reza un rosario. Pero el cansancio y la presión acumulada cobraban factura. Una madrugada, después de 11 horas seguidas de trabajo, se desplomó en el suelo de tierra, con la llave inglesa aún en la mano. Cuando despertó, Valentina estaba a su lado, con una taza de té caliente improvisado y una sonrisa tenue. «Mamá, no te rindas, ya casi lo logras», susurró. Andrea la abrazó con fuerza, sintiendo que la fragilidad de su hija era también el recordatorio más poderoso de seguir de pie. El rumor en el mercado comenzó a cambiar. Los mismos que antes murmuraban con desprecio ahora se acercaban con curiosidad. Algunos preguntaban en voz baja si el coche realmente arrancaría algún día. Otros llevaban pequeñas piezas viejas como donación, quizá para no sentirse parte del coro de burlas pasadas. A pesar de los gestos, Andrea seguía enfrentando resistencia. Una mañana el cliente que la había humillado apareció de nuevo, esta vez en una camioneta reluciente. Aparcó frente al taller y con voz fuerte para que todos escucharan dijo: «¿Todavía con tu chatarra? Deberías aprender a rendirte». Las risas de algunos volvieron a estallar, pero esta vez no con la misma fuerza de antes. Había ojos que dudaban, que miraban el Maserati con una chispa de intriga. Andrea no contestó. Siguió ajustando una válvula, con el rostro cubierto de sudor y la mirada fija en el motor. Valentina, sentada en la llanta, alzó la voz y dijo con firmeza inesperada: «Cuando volvamos a vernos, señor, usted se va a quedar callado». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier carcajada. Los meses siguientes se convirtieron en una batalla contra el calendario. El prestamista fijó la fecha límite. «Si para el 10 de abril no pagas, me quedo con tu taller», sentenció con una sonrisa torcida. Andrea sintió que el mundo se le desmoronaba, pero no permitió que Valentina lo notara. Por dentro, luchaba contra el miedo a perderlo todo. Por fuera, se aferraba a la rutina de grasa, martillos y tornillos. En las noches, cuando Valentina dormía,
Andrea repasaba mentalmente cada deuda, cada pieza faltante, cada hora disponible. El cansancio era brutal, pero la idea de fallarle a su hija era aún más insoportable. Un amanecer, mientras soldaba una pieza improvisada con metal reciclado, escuchó el canto de los gallos mezclado con el rugido débil del motor que por primera vez intentaba despertar. Fue un sonido breve, tosco, pero suficiente para hacerla llorar en silencio. Valentina corrió descalza, abrazándola por la espalda. «Te lo dije, mamá, ya quiere correr». Ese instante se convirtió en un faro. No podían detenerse. El canal de videos creció más allá de lo imaginable. Los clips del Maserati avanzando en pequeñas victorias llegaron a miles de reproducciones. Un mecánico en Monterrey le envió por correo electrónico un manual antiguo que guardaba como reliquia. Una mujer en California ofreció donarle herramientas básicas. Andrea, incrédula, veía cómo su historia traspasaba fronteras. Sin embargo, con cada paso adelante, también aparecían críticos. Comentarios anónimos asegurando que todo era mentira, que una mujer jamás lograría algo así. Andrea sentía la punzada de esas palabras, pero al mirar a Valentina recibiendo mensajes de aliento, entendía que ya no se trataba solo de ellas dos, sino de todas las mujeres que habían sido silenciadas. Una tarde, mientras revisaba el carburador, Valentina apareció con su cuaderno lleno de dibujos. Maseratis, Ferraris, Lamborghinis, todos con dos figuras dentro. «Mamá, ya casi, ¿verdad?», preguntó. Andrea la miró fijamente y respondió con voz firme. «Sí, hija, ya casi, y esta vez nadie volverá a reírse de nosotras». El 9 de abril, un día antes del plazo final, Andrea se encontraba de rodillas junto al Maserati, con las manos cubiertas de grasa y los ojos ardiendo por el humo de soldadura. El mercado rugía a su alrededor, indiferente a la tensión que la consumía. El prestamista había pasado temprano solo para recordarle, con sonrisa cruel, que al día siguiente regresaría con los papeles del terreno. Andrea tragó saliva, sintiendo un vacío en el estómago. El motor estaba casi listo, pero aún quedaban detalles críticos. Valentina, con una manta en los hombros, se acercó y puso en las manos de su madre un dibujo nuevo. El Maserati, terminado, rodeado de gente que aplaudía. «Es así como lo veo, mamá», dijo con voz segura. Andrea la abrazó fuerte, cerrando los ojos. Ese dibujo se convirtió en su fuerza final. Esa noche no hubo descanso. Trabajó bajo el zumbido constante del foco y el eco lejano de los perros. Cada tornillo ajustado era un latido de esperanza. Cada gota de sudor un grito de resistencia. Al amanecer, el aire fresco trajo un silencio extraño. Andrea se sentó al volante del Maserati, con Valentina a su lado, los dedos pequeños de la niña entrelazados con los suyos. Giró la llave. El motor tosió, vaciló y luego rugió con una potencia que hizo vibrar las láminas del techo. El sonido se expandió como un trueno por todo el mercado. Puestos de frutas y verdura se quedaron en silencio. Comerciantes y clientes se acercaron, atraídos por aquel rugido imposible. Andrea apretó el acelerador y el eco metálico retumbó en las calles polvorientas. Valentina aplaudía, saltando en el asiento, con lágrimas de alegría. Andrea, con la garganta cerrada, sintió que ese rugido no era solo de un auto. Era la voz de todas las noches de trabajo, de cada humillación soportada, de cada lágrima tragada. Afuera, algunos que antes la habían señalado en voz baja, ahora observaban con respeto. El Maserati estaba vivo, y con él también renacía la dignidad de Andrea. La noticia corrió rápido. En cuestión de horas, alguien había subido a las redes un video del Maserati rugiendo en medio del mercado.
con Andrea al volante y Valentina riendo a su lado. Los comentarios se multiplicaban y al caer la tarde, un organizador de la feria de autos en Guadalajara llamó directamente al número del taller. Queremos que presente ese Maserati restaurado en la exposición de este fin de semana, dijo con tono decidido. Andrea sintió un vértigo recorrerle el cuerpo. Jamás había salido de su pueblo, mucho menos para exhibir un coche junto a marcas de lujo. Dudó, pensó en las deudas, en la fiebre reciente de Valentina, en los murmullos del pueblo. Pero al mirar a su hija, con los ojos brillando como faros, comprendió que la decisión estaba tomada. Empacó pocas cosas. Un vestido sencillo para Valentina, una blusa limpia para ella, y herramientas básicas por si algo fallaba. El Maserati, aunque imperfecto, relucía bajo el sol de la tarde. El día de la feria, la ciudad vibraba con motores potentes, luces reflectoras y altavoces anunciando marcas internacionales. Andrea condujo lentamente entre Ferraris rojos, Lamborghinis amarillos y Porsches plateados. Sentía las miradas pesadas sobre ella. Hombres trajeados, mujeres con lentes oscuros, niños tomando fotos con celulares caros. El Maserati, aunque restaurado con piezas recicladas, no desentonaba. Al contrario, brillaba con un carácter único, como si cada cicatriz de su carrocería contara una historia. Andrea estacionó en la fila principal, con Valentina bajando del asiento, con una sonrisa que iluminaba más que cualquier reflector. La gente murmuraba, curiosa, preguntando quién era esa mujer morena de manos marcadas que llegaba desde un pueblo olvidado con un coche renacido. Andrea respiró hondo, sintiendo que cada paso sobre ese suelo pavimentado era una victoria contra todos los no puedes que había escuchado en su vida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Entre los flashes de las cámaras y el rugido intermitente de motores, Andrea escuchó un silencio particular, como un vacío repentino que se abrió en la multitud. Giró la cabeza y lo vio. El mismo cliente que meses atrás había llegado al mercado con su BMW y la había humillado frente a todos. Vestía un traje nuevo, corbata brillante y el mismo aire arrogante. Caminaba rodeado de colegas, con una copa de vino en la mano. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Andrea, por un segundo su sonrisa se torció. Fingió seguridad y se acercó despacio, con voz lo bastante alta para que todos oyeran. ¿Tú aquí? Con ese Maserati remendado. Pensé que te habías quedado cobrando con jitomates. La frase cayó como un veneno sobre el aire, provocando algunas risas nerviosas entre los presentes. Andrea sintió el mismo ardor en el pecho que en aquel mercado, la misma humillación latente. Pero esta vez no bajó la mirada. Dio un paso adelante y con una calma que sorprendió incluso a Valentina respondió: «Hoy sí acepto pago en verduras, pero solo si son orgánicas». La multitud estalló en carcajadas genuinas y aplausos. El cliente, desconcertado, bajó la vista, su rostro enrojecido bajo los reflectores. Valentina corrió a abrazar a su madre, hundiendo el rostro en su cintura. Con lágrimas que le resbalaban por las mejillas, murmuró: «Sabía que ibas a callarlo, mamá». Andrea acarició su cabello desordenado, sintiendo cómo en ese instante se borraban años de desprecio, de noches sin dormir, de dudas mordiendo su mente. La multitud comenzó a rodearlas. Periodistas, fotógrafos y curiosos hacían preguntas, pero Andrea solo tenía oídos para la respiración entrecortada de su hija. Se inclinó mirándola a los ojos y le dijo con voz temblorosa pero firme: «Tú fuiste mi motor, mi niña. Nunca me dejaste parar».
Valentina sonrió todavía llorando y asintió. Esa frase, perdida en medio del bullicio de la feria, era en realidad un manifiesto. Andrea no había llegado allí por orgullo, ni por revancha, sino porque una niña de 6 años, con crayones y fe infinita, le había recordado que los sueños se construyen con cada tornillo apretado contra la adversidad. La feria terminó, con un murmullo de respeto que Andrea jamás imaginó escuchar. Los organizadores la invitaron a regresar el año siguiente, y algunos medios locales pidieron entrevistas. Pero lo más importante ocurrió al volver a su pueblo. Los mismos vecinos que antes la miraban con burla, ahora la recibieron con aplausos tímidos, con canastas de frutas como ofrendas improvisadas. Andrea estacionó el Maserati frente al taller de lámina y lo contempló en silencio. Ese mismo techo oxidado, testigo de noches de humo y lágrimas, ahora reflejaba orgullo. Colocó la mano sobre el cofre aún tibio y, mirando a Valentina, comprendió que ya no se trataba de un coche restaurado. Era el símbolo de un nuevo comienzo. Con el tiempo, transformó el taller en una escuela para mujeres que, como ella, habían sido relegadas al silencio. Compró equipo nuevo con donaciones y pequeñas becas, y cada tarde el lugar se llenaba de risas, llaves inglesas y sueños. Valentina, ya recuperada, se convirtió en la chispa del proyecto. A sus 6 años, caminaba entre los bancos de trabajo mostrando sus dibujos a las alumnas, diciendo con seriedad infantil: «Un día ustedes también tendrán su auto». Andrea la observaba y sentía un orgullo que le recorría el cuerpo como corriente eléctrica. El cuaderno de crayones pronto se transformó en libretas de diseños. Los Maseratis imaginados se convirtieron en prototipos infantiles de autos del futuro. El pueblo, que alguna vez la llamó loca, ahora la veía como referente. Incluso el prestamista pasó por el taller, no para reclamar, sino para ofrecer disculpas torpes y un apretón de manos. Andrea lo aceptó sin rencor. Había comprendido que la verdadera victoria no estaba en callar a quienes la humillaron, sino en abrir un camino donde antes solo había tierra y prejuicio. En la mirada de su hija, descubrió que la dignidad se siembra y que al cuidarla con constancia, florece en motores que rugen y en corazones que aprenden a creer. El tiempo pasó, y el taller ya no era aquel rincón polvoriento escondido entre los puestos del mercado. Ahora tenía paredes firmes, un letrero pintado con orgullo: Escuela de Mecánica Andrea Valentina, y un espacio amplio con herramientas modernas donadas por empresas que habían conocido su historia. Cada mañana, Andrea llegaba con su hija de la mano y veía a decenas de mujeres, madres solteras, jóvenes que habían abandonado la escuela, viudas que buscaban un nuevo inicio, ocupando cada banco de trabajo. El eco de las risas femeninas, mezclado con el sonido metálico de motores encendiéndose, era música para sus oídos. Andrea se detenía un instante, respiraba hondo el olor a aceite mezclado con jabón barato y recordaba cada noche de humo y lágrimas. Todo había valido la pena. Valentina, con un overol pequeño a rayas, ya no dibujaba Maseratis. Diseñaba autos con alas, con colores imposibles, con notas de esperanza. «Mamá, un día vamos a construir uno de estos», decía, mostrando sus bocetos con la misma fe que había encendido aquella chispa inicial. Andrea sonreía, segura de que, con ella a su lado, nada era imposible. Frente a sus alumnas, Andrea solía repetir una frase que había nacido en sus propias cicatrices: «La dignidad no se mide por lo que tienes, sino por lo que luchas». Y cada mujer asentía, porque veían en sus manos manchadas de grasa una verdad que resonaba más allá de los autos. En las redes, miles seguían su canal, que ahora no solo mostraba reparaciones,
sino también historias de superación de otras, mujeres que encontraban en el taller un refugio. El Maserati restaurado permanecía en un rincón especial, no como trofeo, sino como testigo silencioso de lo que puede lograrse con fe y resistencia. Andrea acariciaba el cofre cada vez que pasaba a su lado y pensaba en aquella tarde de burlas, en las risas que alguna vez la hundieron y en la voz de su hija que le devolvió la vida, porque al final entendió que ningún lujo, ningún insulto ni ninguna deuda tenían más poder que la fe inocente de una niña que creyó en ella cuando nadie más lo hizo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.